Pero es un gusto estar nuevamente con muchos de ustedes que hemos estado transitando lo que fue en su momento el Tribunal Popular que juzgaba la deuda en Argentina, el Fondo Monetario. El tema, según mi visión, requiere primero, además de lo económico, que bien lo ha hecho Eduardo Lucita, la parte jurídica. Sigo insistiendo que estos son unos temas que siempre se han ocupado los acreedores de esconderlo y lo han planteado en términos de que ellos siempre son los que tienen derechos y que no hay otros derechos que no sean los que a ellos les son pertinentes. En ese aspecto, un tema que se desarrolla en el fallo que es interesante, que es analizar estos conceptos de garantías y derechos. Las garantías no se autojustifican, los derechos sí. ¿Qué quiere decir? O sea, el derecho a la salud no necesita más explicación, se autojustifica, mientras que la garantía, para que sean reivindicadas, tienen que tutelar un derecho humano. Por lo tanto, en cierta manera, siempre desde lo jurídico en materia de deuda externa, particularmente de la odiosa, se la ha justificado desde las garantías y no desde el derecho. ¿Esto qué tiene que ver? Y se ha dicho que, bueno, se convalidó la deuda porque se la refinanció, de hecho que hay sentencia firme, se ha dicho que hay algunas cláusulas contratadas consentidas, y en base de eso, con independencia del derecho que estaba detrás, se les ha dado validez. Creo que llega un momento en el mundo donde va a decir, señores, acá las garantías valen en la medida que tutelen derechos respetables o dignos de ser rescatados por su naturaleza de derecho humano y no verdaderas deudas usurarias, odiosas. Y ahora habría que incorporar nuevos términos, como sería la posibilidad estamos hablando de delito de lesa humanidad económica, porque esos son conceptos que no podemos dejar de tener en cuenta. O sea, una deuda manejada con criterio odioso que lleve a un pueblo a verdaderos ecocidios, a verdaderos aporicidios, o sea, muerte de los pobres, a verdaderos ataques a muchos sectores y a su propio ámbito, no podrían ser consentidas y menos ejecutadas. Esto es un tema, podríamos hablar mucho más, pero lo dejo planteado porque incluso eso permitiría utilizar un tema que yo también rescatamos en la sentencia, procedimientos como serían las acciones revocatorias de contrato de deuda externa y rito. Lo dejo ahí para no entrar en demasiadas cosas, pero creo que también los conceptos jurídicos tenemos que irlo desarrollando para no quedar huérfanos de parecer que nosotros no estamos respetando derechos, cuando en definitiva los que tenemos derechos somos nosotros y los que no lo están respetando son quienes que se escudan desde la mal llamada garantía, porque vuelvo a repetir, la garantía no puede valer por sí misma si no está tutelando derechos humanos rescatables, y en base de eso nos empujan a muchas cosas que nosotros no tenemos por qué aceptar. También habría que trabajar en otros aspectos para incorporar nuevos valores. Nosotros estamos viviendo en este momento como ciertos sectores del campo que están teniendo un beneficio extraordinario con el valor de la soja, ahora lo estamos teniendo con el tema de la carne. Podríamos pensar, si no un impuesto, un aporte, que también rescate lo que sería la degradación del ámbito en donde se cosecha la soja y el tema del costo, incluso de energía, que en última instancia se llevan del país. Acá en ningún momento está en cuento eso, que el día de mañana lo único que se analiza es cuánto se gastó en cosecharla y vender, y no en lo que significa una especie de indemnización de daño y perjuicio por los efectos posteriores que podría significar degradarnos nuestros campos, dejarnos inermes, el tema de muchos aspectos que tienen que ver con la contaminación ambiental, el uso de agroquímicos, etc. Esto podría profundizarse, pero es un tema para pulir y fundamentalmente trabajar desde el punto de vista financiero, lo que podríamos llamar métricas sociales y medioambientales al tiempo de analizar cuestiones financieras. O sea, que haya ciertos costos que se asuman incluso por los acreedores en términos de lo que significa como contrapartida, como pérdida para el país. Otro aspecto que no es menor es el tema de la transparencia, que hay que insistir. Muchos de los que están acá
en la asamblea otras personas insistieron en la necesidad, no puede ser que en un sistema democrático los acuerdos que se firmen no solamente sean secretos, sino que sean secretos incluso hasta para los propios legisladores, lo que ha costado más de una vez poder acceder a algunos de los contratos de las cláusulas, porque casualmente una de las cosas que debería fijar el Congreso es que no debería aceptar cláusulas de secretismo, o sea, por las cuales se prohíba dar a conocer aspectos, o sea, porque acá está hablando de cláusulas de impunidad, que tampoco tendrían que aceptarse, pero también no debería aceptarse en una democracia que tiene que tener transparencia, cláusula de secretismo, con la cual se están incluso en general utilizando en los contratos de deuda externa. A lo cual también hay que agregar otro concepto que en general no se está discutiendo, que es el concepto de lo que se llama en derecho rebus sic stantibus, que significa que los contratos, si bien deben cumplirse, deben hacerse en la medida que se mantengan las mismas circunstancias. Y esto es un tema importante para plantearlo, porque este principio está en la Convención de los Tratados de Viena, representa el aspecto de que nosotros estamos viviendo en este momento una pandemia. En la pandemia resulta que muchos sectores perdemos muchísimo, ni hablar los pobres, la gente que se queda sin trabajo, los empresarios que prácticamente se funden, etcétera, y tiene que aceptar como una realidad propia de lo que estamos viviendo en esta catástrofe coyuntural del mundo, pero pareciera que los acreedores, en ese sentido, no tienen que aportar nada, ni que tienen que soportar absolutamente nada. Por eso rescato una cosa que dijo el G20, que se ha comprometido en la iniciativa de la suspensión del servicio de la deuda, porque sería fundamental para la estabilidad mundial, incluso que agregan, esto habría que insistirlo, que sus pagos deben suspenderse sin intereses, porque acá lo que también hay que tener en cuenta es que cualquier diferimiento de pago no lo es a costo cero, sino que seguimos pagando intereses. Por otro lado, no dejar de lado lo que en su momento se dejó sentado en el grupo de la necesidad de una auditoría integral de la deuda con participación ciudadana para saber su legitimidad y legalidad de origen, porque acá estamos hablando de cómo pagar una deuda dándola por cierto que es tal. Mientras que en algún momento hay que parar y decir, señor, acá nosotros no estamos negando lo que se nos debe, sino que queremos saber por qué se nos debe, que es una cosa independiente de la responsabilidad de los funcionarios que también tienen que darla, porque si no, en última instancia parecería que, bueno, en última instancia algunos funcionarios, esperemos que los encontremos y no se busquen refugio en Uruguay, vaya a saber si pueden pagar algo si es que no se han ya puesto en liquidez, pero mientras tanto, acá nos obligan a nosotros a no poder seguir investigando otras cosas que son fundamentales para saber quiénes son los responsables, quiénes han sido los beneficiarios. Una de las garantías que hay que levantar, que recién lo mencionó Eduardo Lucita, es el tema del secreto bancario. Secreto bancario para saber quiénes se han beneficiado, cuáles son las personas, tanto físicas o jurídicas, para que nosotros podamos saber en realidad, muchas de ellas han estado disfrazadas detrás de hold downs y de hard rock para cobrarnos como fondos buitres, que uno dice son los mismos que al otro día lo tenemos en la calle, ni siquiera sabemos quiénes son. Eso es fundamental en la lógica de una democracia transparente, que es central volver a discutirla. Insisto, acá el Congreso debería dictar una ley por la cual no se podrán negociar deudas que impliquen impunidad, porque hay una cosa que a uno le preocupa, que incluso el propio Fondo Monetario establece impunidad a sus funcionarios y a los funcionarios del país, le digo, esa cláusula hasta la puede pretender aducir Duhovne, y a su vez, no solamente transparentar lo que estamos diciendo en el acción a que no puede haber impunidad, sino que tampoco puede haber cláusulas de secreto. Por último, no quiero dejar de señalar, porque en realidad los perfiles son muchísimos, la necesidad de un tema que sí merece que lo analicemos con visión de América Latina y el Caribe, que es la posibilidad que nunca se nos ha permitido, no digo, no, lo que quiere decir que es la necesidad
de que los países nos unamos y tal vez pensar en la constitución del Tribunal Latinoamericano del Caribe sobre deuda soberana, para evitar también esta resignación que estamos teniendo en las jurisdicciones nacionales, en tribunales como pasó con Griesa en Nueva York o a veces sucede con Inglaterra. Habría que plantear eso en términos de un ámbito también que pueda dar legitimidad a la discusión y empezar a trabajar en conjunto, porque acá lo paradójico es que ahora el Fondo Monetario está proponiendo préstamos en conjunto, en donde, por ejemplo, puede sacar un préstamo Paraguay, Uruguay y Argentina, pero a su vez con un aval, pero van juntos los tres países para la deuda, y no para la autodefensa soberana, que sería el analizar de dónde vienen nuestras deudas, si se justifican, y que el tribunal no termine siendo un juez de Nueva York. Por eso, para concluir, porque esto da para mucho, pero sí quiero resaltar esto del G20, que es reciente. Se acaba de resaltar también un documento que acaba de salir la semana pasada, en donde se establece que los pagos deberían suspenderse sin intereses. No veo que se esté hablando de eso como una de las cosas del G20, más allá de lo que bien explicó Eduardo Lucita en lo que hace la expansión de la base monetaria por los artículos 4 y 6 de la auditoría propia también que viene del Fondo Monetario. Para pasar en limpio, eso a su vez trabajar el contexto de la pandemia, que no puede ser que la usura internacional quede indemne a costa del futuro de los pueblos en un contexto internacional que nos afecta a todos. Ese es un nuevo elemento a plantear que creo que es básico. Por lo demás, creo que hay mucho camino para hacer, insistir fundamentalmente, como digo, que el Poder Legislativo a su vez asuma su rol en esto, que no puede ser de delegación, porque la Constitución establece que debe intervenir en la negociación de la deuda, no dice puede, y en ese debe no lo deja librado a que quieran o no, y en ese debe también está, que me gustaría que las leyes establezcan esto, prohibir las cláusulas de secretismo y obligar que casualmente haya transparencia y que no haya impunidad garantizada por contrato a aquellas personas que intervengan en las negociaciones. Bueno, no sé si ha sido claro, el tema da para mucho, pero creo que he dejado algunos caminos que podemos transitar.